Entonces, bienvenidos compañeros. El día de hoy vamos a impartir el 11º taller de matemáticas, que vendría siendo el tercer taller de física. Antes que todo, sería bueno iniciar y poner este encuentro en manos de Dios. ¿Alguien que se anime? ¿Quién se anima a hacer la oración? Yo puedo hacerla. María, adelante. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, en este medio, Dios. Permite que nosotros, Señor, podamos aprender todo lo que se nos enseñe, darle sabiduría, Señor, a aquellos que están explicando a nosotros para comprender, y permite que nosotros, Señor, podamos ser de los beneficiados, Señor, para pasar el concurso, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que ponemos en tus manos, Señor, así se hará cuando lo pedimos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, así sea. Entonces, ya ven de iniciar y gracias a María, ¿verdad? Por hacer la oración a nuestro Señor Padre. Vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos el tercer encuentro de física. Bien, y el número 11 en el taller de matemáticas. El día de hoy, su servidora, Danisa Cepeda, les va a impartir el taller, pero recuerden que aunque yo lo esté impartiendo, no significa que usted no me va a ayudar, o de vez en cuando, ¿verdad? Si usted se siente cómodo en explicar el porqué de ciertas, o cómo realizaría ciertos ejercicios, entonces puede decirme, abre su micrófono, habla, o puede hablar por el chat, ¿ok? No hay inconveniente. Con nosotros está acompañándonos el licenciado Erickson Rosario y vamos a iniciar. ¿Les parece? Quisiera saber si se escucha bien o si se me escucha entrecortado. Se escucha bien ahí. Muy bien. Perfecto, se escucha perfecto. Excelente. Yo espero que Furcal hoy me participe mucho en mí hoy. Yo tengo fe en Furcal. Señores, Furcal y su señora esposa Gracias. estaban atentos a unos errores que vimos en uno de los talleres, y lo vamos a corregir ese error, Furcal, en la clase que viene. Bien, como es el taller de matemáticas neto, hoy es del física. Vamos a iniciar entonces. Un momentito. Dice, las cargas eléctricas de signos contrarios, A, siempre se repelen, B, se atraen o se repelen dependiendo de la distancia a la que estén separadas, C, siempre se atraen, o D, se atraen o se repelen dependiendo del tamaño de la carga. Aquí estamos tratando una parte de electricidad, que son cargas eléctricas. No sé si recuerdan, o si no lo recuerdan bien, lo vamos a recordar ahora. En matemática tenemos lo que la mayoría de personas llaman ley de los signos, que no es así, simplemente es regla de signos, no es una ley comuneta. Y decimos que si tenemos un signo positivo de este lado, signos diferentes se restan, ¿verdad? Signos diferentes se restan. En electricidad, entonces, signos diferentes se atraen, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta correcta sería, siempre se atraen. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí o alguien quiere hacer alguna aclaración? Muy bien. Solamente tiene que recordar ese dicho que dice, por los puestos Se atraen. Un dicho que hay. Sí, como dice el profe, polos opuestos se atraen o se repelen. Dos personas que discutan mucho. ¿Usted cree que se atraen? No, mejor dicho, andan separados. Dos personas que siempre tienen el mismo carácter. Usted ve que andan por sitios separados. Una persona mansa y una persona que es más, mansa me refiero, el término manso no
tranquila, una persona introvertida, por lo general siempre está con una persona extrovertida. ¿Ok? Como ejemplo de la vida diaria. Vamos a pasar a la siguiente. Por cierto, el día de hoy el taller será más teórico, porque la parte práctica de física la tenemos, la gran mayoría, no todas, están en los talleres pasados. ¿Okay? Dice, el impulso que se mide en las mismas unidades, el impulso se mide en las mismas unidades que la velocidad, la potencia, la aceleración y la cantidad de movimiento. ¿Alguien recuerda qué es impulso en física? Vamos a darle un minutito ahí. A ver, ¿qué es impulso en la física? Bien, impulso en mecánica, ¿verdad? O en física directamente, se llama la magnitud vectorial, denotada usualmente como I, ¿verdad? Impulso, definida como una variación de lo que es el movimiento lineal, ¿verdad? Estamos hablando que el impulso es que el impulso, cuando usted empuja algo, ¿qué usted está Cuando haciendo? se cambia el movimiento, vamos a decir, de lugar. Ajá. Pero cuando usted empuja algo, ¿qué usted está haciendo? Además de empujarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la otra palabra para utilizar, para Se la dio determinar? casi ahora. Fuerza, hace fuerza, cuando impulsa, hace fuerza. Exactamente. Exactamente. Entonces, la velocidad, ¿verdad? Estamos hablando de recorrer una cierta distancia en un tiempo determinado. La potencia ya tiene que ver a nivel eléctrico y también a nivel mecánico con qué fuerza la fuerza que usted ejerce en un tiempo determinado. La aceleración es o sea, prácticamente es qué tan rápido se mueve un objeto, ¿verdad? Utilizando metros sobre segundo al cuadrado, velocidad es metros sobre segundo y potencia es, por ejemplo, si en electricidad, watts. Ahora bien, la cantidad de movimiento, como lo indica, se mide como fuerza. Por lo tanto, el impulso y la cantidad de movimiento, de cierto modo, se utiliza por la ley de Newton. Confírmenme, por favor, alguna pregunta hasta ahí. ¿Me quedó claro? Sin miedo, participen, no hay problema. Bien, entonces vamos a la siguiente. Dice aquí, el torque o momento, y en otros términos, momentum de fuerza, es el producto de la fuerza por, a ver, la aceleración, la longitud de su brazo de palanca, el tiempo o la masa. Unos 30 segunditos, por favor, pueden ir votando en el chat y vamos a colocarle los votos en base a los conceptos que usted recuerda sobre lo que es el torque. El torque, yo diría que es la longitud de su brazo de palanca, el torque, porque es prácticamente una palanca. Ujú. El mismo término dice torque, como había un profesor que decía como se tuerce, que no es la palabra adecuada, ¿verdad? Pero como para uno comprender mejor, entonces, como dice el caballero, la longitud de su brazo de palanca, exactamente como dice Ramón, y también Ingrid dice lo mismo. O sea, hay que recordar que el torque, ¿verdad? Como tal, si por ejemplo tenemos una fuerza cualquiera, vamos a hacer, esto es una puerta, una simulación de una puerta. Si yo aplico la fuerza acá, en esta esquina, y aquí está en la bisagra, ¿la puerta abre más fácil
o me cuesta abrirla. Aquí está la bisagra. Vamos a poner aquí. A ver, si yo tengo una puerta, ¿verdad? Esta es la puerta y aquí este puntito rojo es la bisagra, ¿verdad? Si yo empujo la puerta justo por donde está la manilla, se me fue, bueno, el pestillo, como usted le quiera llamar a esa parte, aquí, donde siempre está el seguro. Entonces, si usted empuja justamente por este lado, ¿qué va a hacer la puerta? ¿Va a abrir fácil o va a abrir sencillo, o va a abrir de manera difícil? Mm, Sencillo, ¿sí o no? Ahora bien, si usted empuja la puerta justo a la mitad, ¿qué va a pasar con la puerta? Le va a poner resistencia. Mientras más usted se vaya acercando al eje de rotación, ¿verdad? La longitud de su brazo de la palanca, es decir, en este caso la palanca está aquí, que es la bisagra. Entonces, mientras más usted se acerque hacia este lado, más difícil va a ser abrir la puerta, ¿ok? Pero mientras más lejos de lo que es el centro de torque, o sea, de rotación, en este caso, entonces sería más sencillo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Adelante. Sí, soy Misael Dote de la provincia de San Juan de la Maguana. Misael. Para mí el torque es como la fuerza que se aplica para empujar algo o para que algo gire. Exactamente. Sí, por eso fue que yo digo que es la longitud de su brazo de palanca. Yo ahí como que lo represento, asimilo, como cuando uno va en una bicicleta, ¿verdad? Ujú. Que tú con la pierna vas haciendo tu fuerza para que la bicicleta gire, como empujando la bicicleta, pero a nivel girando para que ella vaya, ¿verdad? Como usando la palanca, las piernas, brazos de palanca para que la bicicleta gire. Y una pregunta, Misael, ¿verdad? Ujú. Cuando la bicicleta está parada, que usted está allá, que usted se va a montar y que va a arrancar, que usted va a dar el primer pedal, ¿se le hace más difícil, sí o no? Como Sí, iniciar. claro. Sí, Entonces, claro, inicial. ¿alguien recuerda cómo se llama ese se llama un torque inicial, ¿verdad? Que entonces, Sí. siempre cuando usted rompe ese reposo, ¿qué pasa? Entonces, con la fuerza. Hay que incrementar una que. Incrementa aparte de la aceleración, ¿verdad? El movimiento, la aceleración se incrementa. Exactamente, o sea, que hay que incrementar la fuerza con la que usted va a empezar el movimiento. ¿Ok? Correcto. Exactamente. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente. Gracias, Misael. Excelente participación. Vamos a la siguiente. Bien, dice, voy a recordar algo antes. Ya lo he recordado en el primer taller, pero lo voy a recordar ahora. Hay 3 Newton para la parte de dinámica, de física, creo 3 leyes fundamentales. Claro, hay más, pero las principales son estas. La primera ley, que es la ley de inercia, que postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto cuando su velocidad es constante. Es decir, que a menos que no se le aplique una fuerza fuera, que alguien la empuje, alguien la pare, no va a seguir o haciendo su movimiento o manteniéndose en reposo, que es lo que pasa, como dice el caballero Misael, cuando usted empuja por primera vez, la fuerza que usted ejerce es mayor que cuando ya usted está rodando, ¿verdad? La segunda ley, o ley fundamental de la dinámica, postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Y la tercera, principio de acción-reacción, que postula que la tercera ley de Newton dice que la acción que se genera en una reacción es igual, pero en sentido contrario, es decir, si usted empuja la puerta lo empuja a usted. Por eso a veces la puerta es tan difícil de abrir, ¿ok? Y lo mismo con las paredes. O con, por ejemplo, si usted empuja a alguien, ese alguien le está empujando, aunque usted no lo sienta. Bien, eso es como para recordar. Ahora bien, vamos a la siguiente. Dice, los apoyacabezas colocados en la parte superior de los asientos de los automóviles, impiden daños en el cuello a los pasajeros cuando el auto es chocado por detrás. ¿Por qué evitan los efectos? ¿Por qué evitan los efectos que para esta situación se produciría? ¿Qué ley? O sea,
Cuando lo chocan, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto crea? ¿Por qué los reposacabezas o los apoyacabezas evitan que la persona sea lesionada? La segunda ley de Newton, la primera ley de Newton, la tercera ley de Newton o la ley de la gravitación universal. Vamos a ver, veo los comentarios. Vamos a chequear. Celina dice que la tercera. ¿Correcto, Celina? La tercera, Ramón dice que la tercera. Una acción trae una acción trae una reacción. Sí. Una acción crea una reacción por el sentido contrario. O sea, si usted aplica una fuerza, la misma fuerza que usted ejerce sobre un objeto se va a ejercer sobre usted, pero obviamente en sentido contrario. ¿Okay? La tercera ley, vamos a ver. La ley de la gravitación universal. Yo estoy consciente con la parte de la reacción y acción. Pero recordemos lo que pasa cuando hay algún choque. Si usted está tranquilo, va manejando muy tranquilo en su carrito, y lo chocan por detrás, ¿qué es lo primero que hace el cuerpo? ¿El cuerpo se pega al asiento o se va hacia adelante? Celina, no se vio el emoji. Adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo? Hacia donde el centro de gravedad del auto se está moviendo, el cuerpo se está moviendo hacia adelante, ¿ok? O sea, quiere decir que cuando a usted lo chocan en la parte de atrás de su vehículo y usted se echa hacia adelante, por eso se debe de usar el cinturón de seguridad para evitar que usted choque con el parabrisas o también choque con la parte del asiento de adelante. Entonces, al irse hacia adelante, el centro de gravedad del carro se va hacia adelante y usted se va hacia adelante. La primera ley que se utiliza ahí es la ley de gravitación universal. Ya luego, cuando ya es verdad que pasa ese momento, entonces sí se aplica la tercera ley de Newton, ¿ok? ¿Entendido ahí? O sea, me di a entender. Sí, está claro esa parte ahí. Lo que pasa es que, no sé si algún maestro de ustedes le había hablado anteriormente, que a veces hay que ser como niños para pensar qué es lo primero que pasa. Si un niño le responde, pero me chocaron, yo me voy hacia adelante. O sea, que el niño se fija en lo primero que pasó. O sea, a veces en física debemos de tener en cuenta todo el panorama, ¿bien? Para que se fije. Si le sale una parecida a esta, ya usted sabe que la primera ley que se aplica, ¿cuál es? La de gravitación universal, ¿ok? Muy bien, vamos a la siguiente entonces. Dice, esto es un postulado. Todo cuerpo mantiene su velocidad constante hasta que una fuerza exterior no equilibrada actúe sobre él. ¿Cuál es ese enunciado? ¿De cuál ley? La tercera ley de Newton, principio de conservación de la cantidad de movimiento, primera ley de Newton o principio de acción-reacción. Vamos a ver. Ley de inercia. Ok. Primera. ¿Cómo es? La primera ley de Newton, la primera ley, ok. Muy bien. Ley de inercia, primera ley de Newton, estamos en primera ley, muy bien. Exacto, primera ley de Newton. Si un objeto está en un movimiento constante, solamente va a variar su forma de moverse si alguien o algo con una fuerza X le impulsa, le mueve o le cambia su trayectoria o lo detiene, ¿ok? Claro, Marlene. Ok, que sí, podría dar un ejemplo. Por ejemplo, a ver, imagínate Marlene que no sé si usted montó bicicleta, pero vamos a imaginar que sí, que Marlene montó bicicleta. O no, nos fuimos con la bicicleta Ericsson hoy. Usted iba por un callejón pavimentado, ¿verdad? Y resulta que usted va muy tranquila en su bicicleta ahí pedaleando. No hay nada, el callejón está vacío, está usted sola montando bicicleta. Viene y resulta que un perro, ¿verdad? La ve y le coge como usted, le quiere caer atrás y empieza a ladrarle. ¿Qué usted hace? ¿Usted qué?
pedalea más rápido, ¿verdad? Entonces, aunque no lo crean, suena raro, ¿verdad? La fuerza del miedo que el perro le ejerció a usted, usted dice, dianche, si me paro me va a morir, ¿verdad? Usted hace qué hace, usted pedalea más rápido, cambia la velocidad que usted tenía para salir del perro. O otra forma de decirlo sería, por ejemplo, si usted va pedaleando muy normal y resulta un hoyito, encuentra un hoyo en el medio de la calle y usted no se dio cuenta, cuando cae en el hoyo, ¿qué hace la bicicleta? Se frena. Entonces, al frenarse, cambia su movimiento y por tanto, la ley de inercia se aplica. El hoyo te frenó, pero el perro te aceleró. O sea, son formas diferentes de aplicarlo. Claro, en la vida real, al menos que no te empujen, no vamos a ver, pero en el caso del perro, ¿verdad? Es una buena motivación para salir corriendo. Muy bien. Excelente hasta ahí. Vamos a la siguiente. Dice, se define como la fuerza que al actuar sobre una masa cualquiera, de una masa, de 1 kilogramo, la aceleración a razón de 1 metro por segundo, ¿qué sería? Estamos hablando, se define como la fuerza que al actuar sobre una masa de 1 kilogramo, su aceleración está a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Vatios, ergios, newton o julio? Newton. Muy bien, Marlene ya está entendiendo. Ahí se está comprendiendo mayor, ¿verdad? Sí. Le está hablando de fuerza, inmediatamente le hable de fuerza, Newton. Ahora, si le habla de energía, estamos hablando de quién estamos hablando ahí, si hablamos de energía. En primer lugar. Jules, muy bien. Eso me alegra a mí. Ellos no están hablando mucho por el audio, profe, pero están participando muy bien por el chat. Bien, vamos a la siguiente. Dice, un móvil que aumenta su velocidad a 1 metro por segundo, al transcurrir cada segundo tiene aceleración negativa, aceleración nula, velocidad constante, aceleración positiva. Le voy a dar 1 minuto y quiero que alguien se sienta valiente y abra su micrófono y me explique por qué elige una de esas opciones. Muy bien. Vamos a leer los comentarios. Dice aquí, Marlene dice que positiva. Celina, perdón, dice que es la aceleración positiva porque va en aumento. Dígalo con certeza, Celina, por favor. Y Ramón dice positiva. Vamos a ver por qué es positiva y por qué no es ni aceleración nula ni aceleración negativa. En primer lugar, vamos a leer, dice, un móvil que aumenta su velocidad, si está aumentando la velocidad, ya no tiene velocidad constante, ¿ok? Porque le está aumentando. Para que sea constante debe permanecer siempre igual. Miren cómo vamos descartando. Obviamente, si está aumentando la velocidad y tiene una velocidad, la aceleración no es nula. No es nula, porque si él está aumentando esa velocidad en cada segundo que transcurre, no es nula, porque en ningún momento ni se para, ni nada por el estilo. Ni es negativa porque aumenta de 1 metro sobre segundo en cada segundo. Es decir, que en 2 segundos va a tener 2 metros sobre segundo, en 3 segundos, 3 metros sobre segundo. Por lo tanto, la aceleración va a ser positiva. ¿Ok? O sea, es decir, va a ir en aumento y como va en aumento, ya la velocidad no es constante. Cuando la velocidad no es constante, la aceleración, ¿qué pasa con la aceleración? Si yo tengo velocidad constante, aceleración es 0. Pero si tengo velocidad variable, ¿qué pasa con la aceleración? Puede ser constante o variada, ¿verdad? Pero nunca nula, porque me estoy moviendo. ¿Ok? ¿Me di a entender hasta ahí? De acuerdo.
Muy bien. Cuando usted me ven pequeño, le pregunto es para saber si me están escuchando bien. Bien. Ay, madre mía, las temperaturas. Las temperaturas. Dice, la temperatura normal del cuerpo humano es aproximadamente 37 grados Celsius. ¿Qué calor, qué valor, ay, madre, qué valor aproximado tiene esta temperatura en grados Fahrenheit? 66.6 Fahrenheit, 25 sobre 9 Fahrenheit, 98.6 Fahrenheit y 20.5. ¿Alguien recuerda cómo convertir entre temperaturas? Ah, que no se escucha. ¿Me escuchan mejor ahí? Vale. Me parece que como el entiende de ella, que está un poquito lento. Yo escucho bien. Ok. Muy bien. Cualquier cosa, Marlene, para todos va a quedar grabado, ¿ok? Yo lo subo hoy en la noche, si Dios me permite. Reitero, ¿alguien recuerda cómo convertir de una temperatura a otra, específicamente de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit? Celina dice, grados Celsius por 9 sobre 5 más 32 es igual a Fahrenheit. Muy bien. Mira, justamente Celina, yo le estoy cambiando el nombre a Celina. Celina, mira aquí. Exactamente. Grado Fahrenheit va a ser igual a grado Celsius multiplicado por 9 sobre 5 más 32. Este 32 ahí es como fijo, estándar, ¿ok? Y ese 9 sobre 5 también. Ah, profe, ¿cuál era usted ahorita me enseñó que se puede utilizar por 1.5, ¿verdad? O 1.6. Aquí. Que multiplicábamos la cantidad de grados Celsius por un decimal. Vamos a ver. La fórmula era, por ejemplo, Fahrenheit igual a 1.8 o Celsius más 32, que es prácticamente lo mismo. Exactamente, lo único que aquí convertimos directamente la fracción a decimal. Déjame ver. Ese no es, eso viene de la forma directamente. Viene eso. Ok. ¿Me escucha mejor, Ruth? Parece que el internet de ella que está lento. Pues yo escucho bien aquí. Ok. ¿Alguien más me puede corroborar, además del profe, a ver si Furcan me Sí. escucha? Ok, también me escucha, muy bien. Ok, muy bien, gracias. Ahora sí, parece que era, no, yo moví el cable del audio. Bien, miren, vamos a ver. Ok, muy bien. A mí me da 98.6. Muy bien, excelente. Miren aquí, ese 9 sobre 5 es estándar de la fórmula. Yo lo voy a explicar porque vamos a terminar de desarrollar aquí. Gracias. Es 98.6 Fahrenheit, porque te sustituye 37 por Celsius, o sea, Celsius, 37 Celsius por 9 sobre 5 más 32. Al final, recuerde que es como si hubiese un 1 aquí debajo. Usted multiplica 37 por 9, le da 333, entre 5, que es el denominador, más 32. Entonces, al final le quedaría 66.6 de este lado, más 32. Miren aquí, le pusieron un gancho acá. 66.6, le pusieron el paso previo. Ahí solamente faltaría sumarle el 32. Y exactamente, como nuestra compañera, es 98.6. Ahora bien, el profe Erickson, como otros compañeros nos han indicado, ahorita me dijo, es bueno también que se lo plantees de la siguiente manera. ¿Verdad? Hay que recordar, déjenme utilizar el lapicito en amarillo. Muy bien. Hay que recordar que grados Celsius entre 5, ¿verdad? Es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, de esta fórmula despejando, Marlene que me preguntó ahorita, entonces de aquí si vamos a despejar Fahrenheit, vamos a poner
como el 9 está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿verdad? Decimos 9 C grados Celsius sobre 5, eso para confirmar que verdad, igual a grados Fahrenheit, menos el 32. Entonces, de aquí tenemos menos 32. ¿Qué pasa ahí? Como el 32 está sumando restando de este lado, es como si sumáramos a ambos lados el 32. La forma correcta es decir que se está sumando 32 a ambos lados. Pero nosotros, como sabemos esta parte de las operaciones opuestas, en matemáticas, resta, la operación opuesta es la suma. Vamos a pasar este 32 sumando para este lado, ¿ok? Decimos 9 grados Celsius sobre 5 más 32. Y ahí la explicación de por qué 9 es 9 quintos. ¿Ok? Igual a Fahrenheit. La otra forma es que en vez de decir 9 quintos, esta fracción de acá, convertirla en decimal, que es 1.8. ¿Ok? O sea que es lo mismo, decir 1.8 grados Celsius más 30, o sea, multiplicado por los grados Celsius, que me da el problema, más 32, eso me da Fahrenheit. Si por ejemplo le dan los Fahrenheit, solamente tiene que este 5, pasarlo para este lado multiplicando aquí, y le quedaría grados Celsius, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bien, excelente. Vamos a la siguiente entonces, si no hay preguntas. Debe pasar la siguiente. Por ejemplo, Bien. si dan cuenta, por ejemplo, con esa fórmula le sirve para convertir en las dos escalas de una a otra, sin tener que aprenderse dos fórmulas. Esa es la que la propuso ahí ahora. Simplemente tiene que saber despejar bien y la usa para las dos partes, de una para otra. Exactamente. O sea, en física, cada tema tiene una sola fórmula. Y de esa fórmula se despejan bastantes variables que nos pueden pedir buscar, ¿ok? Solamente hay que practicar un poco el despeje. Vamos a ver un comentario. Exacto, Ramón. 9 sobre 5 Celsius más 32. Exactamente. Bien, vamos a la siguiente. Claro, yo lo pongo de este lado porque estaba despejando y quise dejar la F de ese lado. Yo por lo general pongo la incógnita del lado izquierdo y lo demás del lado derecho. Pero no afecta el resultado. Poner la F de este lado y todo esto, antes del igual, del lado derecho. ¿Ok? Para que quede exacto. Muy bien. Vamos a limpiar. Bien. Dice, un auto se desplaza 40 metros sobre segundo. ¿Cuál es su velocidad en kilómetros por hora? Ay, profe, qué problema hubo en ese grupo de matemáticas. ¿Se acuerdan? Sí, Esa discusión, señora, miren, eso fue media tarde nada más discutiendo cómo se convertía de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Miren, simplemente hay que recordar esto. Un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos. De aquí yo hago una regla de 3. ¿Ok? Por ejemplo, yo lo hago de la siguiente manera. Dijeron 40 metros sobre segundo, es decir, que metro está como numerador de la unidad y en los segundos como denominador. Para yo eliminar algo que está arriba, debo de colocar su equivalente en la parte de abajo del siguiente. Y para eliminar segundo, debo de multiplicar arriba por segundo, ¿ok? De esta manera, 40 metros sobre segundo por 1 kilómetro equivale a 1000 metros por 3600 segundos, que equivalen a una hora. Entonces, metro se cancela con metro, la unidad, y segundo se cancela con segundo. ¿De dónde tenemos? Que 40 por 1, o sea, eliminamos, déjenme verificar. Vamos a eliminar ceros. Vamos a cancelar ceros. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ceros, ¿verdad?
Se fueron estos dos ceros que están aquí con estos dos. Y este que está aquí del 40 con este de acá abajo. Entonces, si se dan cuenta, me queda 4 por 36 entre 1. Solamente me quedan las unidades kilómetro y hora. Entonces, de aquí ya sabemos 36 por el 4. Lo estoy haciendo así porque recuerden que hay que recordar muchas cosas de multiplicación, división, suma y resta fáciles que van a ser directamente o mentales o en un papel. No le van a permitir calculadora por el momento. Entonces, 4 por 6 tenemos que 24, ¿verdad? Pongo el 4 y llevo 2. 4 por 3, 12, más 2 que llevaba, 14. Por lo tanto, la respuesta correcta es 144 y la unidad de que me quedan, kilómetros por hora. Y fue lo que me pidieron, velocidad en kilómetros por hora. ¿Alguien tiene algún inconveniente todavía con esta parte de la conversión? ¿Algo que añadir, por favor? Una pregunta, profe. Claro. Adelante. Yo no sé de matemática, pero me gusta Claro. participar. Pero me he dado cuenta que ahí usted lo está resolviendo. Claro. ¿Ves? Un examen no se va a poder resolver porque no nos va a dar tiempo. No, porque recuerden que aquí lo que le estamos es recordando los conocimientos, ¿verdad? Bien, eso yo usando la lógica, usted sabe. Sí, no. Multiplicar o hacer eso en la mente rápido porque Claro. O sea que en la mente en realidad usted se plantea, por ejemplo, yo lo hubiese hecho mentalmente, 40 metros sobre segundo, 1 kilómetro sobre 1000, y yo sé que los ceros se iban a simplificar y que me iba a quedar al final kilómetros por hora. Es solamente agilidad. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo le digo a los muchachos que yo le pongo hasta 20 ejercicios con números diferentes y pidiéndole unidades diferentes. ¿Para qué? Para que se acostumbren a ser ágiles mentalmente. Pero eso de 30 segundos o 20 segundos, dependiendo de la agilidad que usted tenga, usted lo puede simplificar fácil, ¿ok? Solamente cuestión de práctica, ¿bien? Porque incluso el profe, en base a su experiencia, Erickson, ¿cuántos minutos le quedaban para este tipo de evaluaciones? Por ejemplo, para ese mayormente sale en el examen de conocimiento general y en el examen de conocimiento general le dan suficiente tiempo para uno hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, Exactamente. en el conocimiento general, yo creo que era una hora y algo que daban y eso no lo hacen en menos tiempo. Por ejemplo, yo lo hice como en 12 minutos, lo hice yo. El Pero examen completo. a pesar de que lo hice con 12 minutos, yo me quedé revisando. Fui penúltimo en salir, revisando bien. Yo me percaté de revisar cada cosa punto por punto, porque tenía suficiente tiempo. Lo que pasa, en el examen queda menos tiempo, en el psicológico, porque eso quizás lo hacen así, para buscar que se queden más personas. Le ponen poco tiempo a veces. Exacto, y sobre todo que para medir también la destreza que tiene para ante un problema, una presión, para medir el nivel de tolerancia ante problemas, presión, situación de urgencia, ¿verdad? Pero en el caso de los cálculos, ¿verdad? Mi diseño, como le habíamos dicho, le van a dar le van a dar más tiempo, como si fuera, cójalo como un examen normal. Usted tiene, vamos a poner 40 minutos para 100 preguntas, no es así, que conste. Yo no sé cuántas preguntas son, pero simplemente es cuestión de que si usted se sabe una, y usted, no sé, si por ejemplo se topó con algo que usted no se sabe, el examen se permite entregar al profe si le falta una, puede llenar, Erickson. Pues, Si por ejemplo me faltó una pregunta por llenar que a mí yo no la llené, él me permite entregarlo sin llenar eso. por ejemplo, en el examen anterior, que era de 50 preguntas en 12 minutos, había personas que no la llenaban todas, ¿no? Por ejemplo, a mí solamente me dio tiempo para llenar 45 de esas 50. Pero eso era el psicológico. Sí. Pero yo digo en el de conocimiento general, ¿verdad? Y es donde nos van a evaluar con este tipo de preguntas que hay que resolver, vamos a decirlo así, hay que calcular.
uno cuando va, por ejemplo, me sale esta pregunta, yo no me la sé muy bien, y la quiero dejar de último, puedo hacerlo sin ningún inconveniente. No, no lo correcto, pero sí puedo hacerlo. Puede volver atrás esa pregunta. Exactamente, o sea que es bueno mejor que en los talleres, por eso están tomando los talleres, vayan practicando con diferentes números. Yo lo que hacía era que cambiaba estos números y los muchachos también hacen eso. Ellos como que ellos se autorregulan en ese sentido. Si no se saben bien este ejercicio, le dicen, profe, pues mire, póngame 10 ejercicios de esos diferentes para yo aprender a convertir. Y ya van con la práctica, van poniéndose más ágiles, ¿ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta aquí o le respondí su pregunta, mi querida? ¿O tiene más o menos alguna? Supongo que sí, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Dice, en un viaje de ida y vuelta de 10 kilómetros, el desplazamiento y la distancia recorrida son respectivamente, o sea, la primera son desplazamiento y la segunda son distancia. 10 kilómetros y 10 kilómetros, 20 kilómetros y 0 kilómetros, 0 kilómetros y 20 kilómetros, y 20 kilómetros y 20 kilómetros. Vamos a recordar algo antes de los conceptos de desplazamiento y distancia. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Es decir, que por ejemplo, yo tengo este círculo acá, vamos a colocar un cuadradito acá. ¿Bien? Entonces, si yo midiera desde aquí, que me moví, ¿verdad? Del centro de acá. Desde aquí hasta acá, el centro de la otra figura. Esto de aquí a aquí, dice, es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto. Es decir, la longitud que te hizo. Muy bien. Ahora bien, el desplazamiento es simplemente la diferencia de la posición de las dos marcas. Es decir, diferencia, es decir, esta menos esta. O sea que si aquí estamos en 0 y aquí estamos en menos en 5, entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento? 5 menos 0 sería 5, ¿verdad? Ujú. Me disculpa, Claro, sí, adelante. interrumpa, porque dice en un viaje de ida y vuelta, 10 Ah, kilómetros, ida y vuelta, ¿verdad? ajá. Entonces me da 20 kilómetros. Ida y Eh, vuelta. ¿Qué te da 20 kilómetros? ¿La distancia o el desplazamiento? a mí me da 20 kilómetros el desplazamiento. Y me, ¿cómo decir? Me dice si lo hice correcto. Te voy a Vamos. explicar cómo lo hice. Pero prosiga. Ok, vamos a hacer un ejemplo de la vida real. Si usted está en su habitación, ¿verdad? Y va a la cocina, usted recorre una distancia y hace un desplazamiento, ¿verdad? Pero usted se quedó en la cocina. Usted no volvió a la habitación. Entonces tiene una distancia y un desplazamiento. Ahora bien, si usted hizo un viaje de ida y vuelta a la cocina, usted tuvo una distancia doble, ¿verdad? Porque usted fue y recorrió, por ejemplo, 3 metros para llegar a la cocina, cosa que no es así, pero 3 metros para ir y 3 metros para venir. Son 6, ¿verdad? Longitud total de una trayectoria. O sea, como yo fui 3 metros y volví, que son 3 metros, serían 6. Ahora, el desplazamiento es, sin importar que el movimiento del objeto, si se sabe, por ejemplo, sin importar la trayectoria que usted tome, usted puede irse, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tengo este desplazamiento. Tengo esta distancia, ¿verdad? Yo me desplacé de este punto rojo al punto azul y del punto azul al punto rojo. El desplazamiento como tal es, sin importar cómo yo vaya, yo puedo irme así. Yo me desplacé del punto rojo al punto azul, pero no es la misma distancia que yo hice de manera recta que de esta manera, ¿ok? Entonces, la distancia es el doble, pero si usted volvió a su lugar de origen, usted no se desplazó para la física. Me estoy dando a entender. Este punto es un poquito complicado de comprender. ¿Alguien tiene otra forma de explicarlo? O no sé, pregúntenme, no hay problema. A ver. Explícalo de nuevo lo que usted dijo ahora. Ok.
yo, ¿verdad? Estaba en el punto rojo. Sí, o sea, vamos a poner la opción de que yo fui solamente, que no fue ida y vuelta, ¿verdad? Yo me voy a mover del punto rojo al punto azul. Sin importar la trayectoria, yo hice un desplazamiento. Yo me desplacé del punto rojo al punto azul. Y mi distancia es la longitud de de todo lo que yo caminé, ¿verdad? Bien. Ahora bien, si yo vuelvo del punto azul al punto rojo por la misma trayectoria, ¿verdad? Por esta trayectoria que está aquí, yo tengo una distancia doble. Yo recorrí ese espacio en dos veces, pero el desplazamiento es el mismo porque el desplazamiento en física se define como la diferencia de posición. Y si usted estaba en esta posición y volvió a esa posición, usted no se movió para la física. Para la física. Una cosa es la vida real y otra cosa es la física, ¿ok? ¿Me di a entender mejor ahora? Por ejemplo, para que vamos Ajá, ayúdenme ahí, para profe. que de un punto. Por ejemplo, en el punto en Tajero High, por ejemplo, ahí ese punto sería el punto cero ahí, pues no se ha movido nada. Cuando usted está en un sitio, vamos a decir, paralizado, no se mueve, ahí no puede decir que tiene tantos kilómetros, porque está inmóvil. Y va, por ejemplo, a un sitio y se mueve, por ejemplo, sería, vamos a decir, 10 kilómetros. Pero si vuelve vamos a decir, y vuelve, y como dijo la profesora, que es secreta, entonces 0 menos, vamos a decir 10, va a ser lo mismo 10, o viceversa. Vamos a Una darle. pregunta, profe, y disculpa que interrumpa, Hola, que no pero la en el quiero. problema no dice que entre la ida y vuelta solamente se desplazó, o sea, tomó una distancia de 10 kilómetros No dice, en la ida y en la vuelta, 10 kilómetros, o sea, dice que entre tiene los, que decir. en los dos trayectos, vamos a decir, entre ir y venir fueron 10. ¿No es a eso que se refiere el problema? Vamos a leerlo otra vez ahora, bien, Kiara. Vamos a darle chance Porque primero a yo lo Ramón. entiendo así, yo creo que entre la ida y la vuelta fueron los 10 kilómetros solamente que se movió. Ok, vamos a volver a leer bien, pero Ramón, antes que todo, ¿quiere participar ahora o luego de que lo volvamos a leer? Ramón, Sí, ¿lo leo otra saludos. vez? ¿Se escucha? Sí, adelante, Ramón. Aló. Sí, sí, Ramón, adelante. ¿Me escucha? Yo lo escucho, Ramón. Yo entiendo el punto de Kiara. Ella dice, te está diciendo, en un viaje de ida y vuelta de 10 kilómetros, el desplazamiento y la distancia recorrida son, respectivamente, Ramón, En este caso, yo creo que sería el desplazamiento es 0 kilómetros, y la distancia recorrida entonces serían 10 kilómetros, porque el problema te lo dice que en la ida y la vuelta fueron solamente 10. Pero la profe dijo que en física, ella está de acuerdo, ella dice que el desplazamiento fue 0, ya me dijo, fue 0 porque me dijiste que era verdad. Sí, el desplazamiento es 0 porque volvió de la posición de la posición inicial de donde salió. Vamos a decir que salió de un punto 0 y se movió a un punto F1, vamos a decir, a una distancia F1. Y de esa distancia F1, entonces volvió al punto 0. Entonces, ¿cuánto es su desplazamiento? 0. ¿Qué distancia recorrió? La distancia que hay entre ese punto inicial y ese punto F1. Correcto. Exactamente, entonces miren aquí. Espérate, Kiara, repíteme la última partecita. No lo escuché bien. Ok, me dijiste que el desplazamiento es 0, la segunda parte de la distancia. Exacto. Entonces les decía que la distancia no es más que el espacio que hay entre esos dos puntos. Todo ese espacio que ocupa esos dos puntos. Si salimos, por ejemplo, ahí tú tienes del punto rojo, salimos del punto rojo hacia el punto azul. Y luego yo regresé de ese punto azul a ese punto rojo. ¿Cuál fue mi desplazamiento?
0. Ese sí. Ahora, si me pregunta cuál fue mi desplazamiento del punto rojo hacia el punto azul, sin volver al punto rojo, entonces ahí mi distancia sería diferente. Vamos a suponer que son 5 kilómetros que hay, porque el problema me dice que entre la ida y la vuelta fueron 10. Entonces serían 5 y 5, 5 para ir y 5 para volver. Ok, vamos a ver lo siguiente. Kiara está en lo correcto cuando dice, o sea, la diferencia, vamos a ver. Celina, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí tuviéramos que x es igual a 0, ¿verdad? Y aquí es 5, para el desplazamiento estoy ahora. Entonces, Erickson, ¿me podría aceptar? El desplazamiento. Yo del 0 me fui al 5, ¿verdad? O sea, decir que yo me desplacé 5 unidades a la derecha, ¿verdad? Derecha. Y después volví del azul a la roja, entonces me desplacé 5 unidades hacia la izquierda. Ven, ¿qué pasa aquí? El desplazamiento que yo tuve, este positivo y este negativo. Entonces, al simplemente sumar, al ir y volver, el desplazamiento es 0, porque este se anula con este. Bien, es como que yo diga 5 unidades que me desplacé hacia la derecha, más, ¿verdad? Menos 5. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí signos diferentes son negativos. Entonces 5 que hay aquí, menos 5 que estaba aquí anteriormente, es igual a 0. ¿Ok? Me di a entender mejor ahí con la parte de desplazamiento. Quedó o sea, como quiera lo explicó, es correctamente, sino que a veces hay personas que tienen que verlo matemáticamente para convencerse. Con Por el ejemplo, desplazamiento estamos claros, ¿verdad? sería bueno también recordar que el desplazamiento, dependiendo, vamos a decir, en el área que tú le uses, va a dar definiciones diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo desplazamiento en electrónica que desplazamiento en física. Por ejemplo, en desplazamiento en física, tendría siendo el cambio de posición de un cuerpo Ujú. Que es este. entre dos, vamos a decir, entre dos instantes. Ujú. Vendría, vamos a decir, como un vector vendría siendo. Exactamente, pero como en este caso, el desplazamiento son dos vectores, uno de ida y otro de vuelta, automáticamente se anulan. Ahora, o sea, recuerden que la parte de vectores, suma de vectores, si dos vectores tienen el mismo valor, el mismo módulo, pero signo contrario, automáticamente son 0, se anulan uno con otro en el desplazamiento. Yo creo que Ahora hay que ir un poquito más claro en esa parte. Ok. Ahora bien, miren aquí, ¿qué es lo que quiero ver? Dice aquí, el desplazamiento y la distancia respectivamente. ¿Qué está primero aquí en las opciones? ¿Qué medida? ¿El desplazamiento o la distancia? El desplazamiento está Entonces, primero. es verdad, que quedamos de acuerdo junto con Kiara que el desplazamiento en este problema es 0, ¿verdad? ¿Ok? Hay otra opción que me da 0 aquí. No, ¿verdad? Ok, nos centramos en la C. Vamos a verificar si la distancia recorrida es 20 o 10. ¿Qué dice aquí? Vamos a leer. En un viaje de ida y vuelta de 10 kilómetros, es decir, 10 de ida y 10 de vuelta, porque te está diciendo de ida y vuelta, de unos 10 kilómetros. Es como que tú salgas a correr 10 kilómetros, tú corres 10 kilómetros y para devolver para tu casa, ¿qué tú haces? Recorre lo mismo 10 kilómetros. Entonces es doble la distancia, ¿ok? Entonces serían 10 kilómetros que tú fuiste y 10 kilómetros de tu venir, son 20 kilómetros, ¿ok? O sea que por las dos razones. Entonces ahora, yo entiendo lo de Kiara, que el problema puede da ambigüedad, pero hay que comprender que te está diciendo que el viaje en sí, o sea, el viaje tiene una distancia de 10 kilómetros, pero no específicamente de ida y vuelta. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos en ese sentido de caso? Con la parte del desplazamiento. Miren aquí, nos dieron 4 opciones. Sabemos que el desplazamiento es 0, entonces la única opción que tiene que el desplazamiento es 0 es la C. Por lo tanto, como el desplazamiento en las demás es diferente de 0, en automático, ¿qué hacemos? Marcamos la que dice que el desplazamiento es 0, porque es un viaje de ida y vuelta. Esa sería la primera, vamos a decir, la primera razón por la cual elegimos eso, ¿ok? Y ya la Bueno, distancia, diga por favor.
Y recordar, por ejemplo, que no es lo mismo una magnitud vectorial que escalar. Por ejemplo, la distancia, ahí sería una magnitud escalar que se puede medir, mientras que el desplazamiento sería, vamos a decir, una dirección, para que se entienda un poquito mejor. Exacto. Y ahora te aclaré un poco la duda. Dime si me dice que no, la clase que viene, vamos a empezar, bueno, el segundo ejemplo va a ser este, porque el primero ya está comprometido con Furcan. Kiara. Ah, Ramón, dígame, Ramón. Ahora sí le escucho. Saludos. Dígame, Ramón. Ok. Sí, lo que yo iba a decir era que el desplazamiento es una cantidad vectorial que expresa el cambio de posición. Y por lo tanto, si la posición de ida y vuelta de 10 kilómetros debería de dar cero, ¿verdad? Y ya al ser cero, lo demás entre la distancia, que es la longitud de la trayectoria, o sea, la trayectoria es una figura, la trayectoria es el segmento, por lo tanto es 20, ¿verdad? Porque si va Exactamente. de 10, de 10 en 10, pues van a ser 20. Y esto era lo que yo dije. Exactamente. Ahí para aclarar un poquito más la duda, lo que dice Kiara, es que si por ejemplo el problema dijera, en vez de decir como está ahora, en un viaje de 10 kilómetros, de ida y vuelta, el desplazamiento y la distancia corresponderían respectivamente, entonces ahí se sentiría más clara la pregunta. Pero como ustedes saben que la intención es que usted analice el problema, se lo ponen así. Pero al final y al cabo, es como si usted saliera a recorrer 10 kilómetros. Entonces usted recorre 10 kilómetros y después va a volver a su casa. Y como dice Ramón, eh, lo que es el desplazamiento, y como dice el profe, ¿verdad? Como todos estamos de acuerdo, el desplazamiento es un vector y la distancia es una magnitud. Dígame, Ramón. También Ujú. nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Cuando habla de un viaje de ida y vuelta, dice que es 10 kilómetros. Sin embargo, esos 10 kilómetros se atribuyen en la mitad. Por ejemplo, sabe que cuando tú tienes 10 kilómetros de ida y vuelta, dice que ese es el resultado. Por lo tanto, tú tienes que poner la cantidad inicial menos esa misma cantidad, que serían entonces 5 menos 5, que el resultado será 0 La cantidad final, ¿no? para la distancia. No, este ejemplo que está aquí, Karina, Exactamente. ese ejemplo que está ahí, eso fue un ejemplo que yo di. Por Así ejemplo, es. diciendo que si yo me moviera 5 unidades hacia la derecha y después vuelvo hacia atrás, entonces, y después vuelvo, perdón, entonces automáticamente el desplazamiento es 0, porque es una diferencia, es una resta, ¿verdad? O sea, en este caso, como es negativo, automáticamente se elimina. Entonces, aquí ya serían 0 y 20 kilómetros. Veo que hay alguien que me escribió por el chat. Gracias, Karina. Exactamente. Muy bien. No, 10 menos 10 no. La distancia es doble. Hágase de cuenta, cuando yo le estoy diciendo la distancia, es cuando usted va y sale a correr. Y usted va y dice, yo voy a ir a caminar 10 kilómetros. Y a los 10 kilómetros usted vuelve para atrás. ¿Cuánto usted recorrió? 20 kilómetros. Porque fue el doble. Usted fue y volvió. ¿Ok? Bien, voy a pasar entonces. Muy bien. Exactamente. Entonces, les agradezco su participación en esta noche. Pero díganme, vamos a evaluar el taller de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué temas les gustaría que se trataran para la clase de física que viene? Soy todo oídos. Antes de que se fuera, le quería hacer una pregunta para ver cuál tiene conocimiento esa parte. ¿Y me puede decir cuáles son cuántas escalas hay, vamos a decir, de temperatura? Una persona que me responda eso. ¿Cuántas escalas de temperatura existen? Solange, adelante.
ella, bueno, Solange, usted me levantó la mano para darme la evaluación. Ok, Marlene dice que 3, Erickson. Alguien más que tiene una respuesta diferente. Socorro puso la carita como quien dice, ay, madre. Celina dice que Kelvin. Joheidis dice que son 3. O, por ejemplo, Kelvin, Celsius y Fahrenheit. otra persona que tenga diferente una respuesta. No, yo tengo esa misma son las 3 escalas que sirven para medir temperatura. Miren lo que pasa, por ejemplo, generalmente se usan 3 escalas para medir la temperatura, pero si indagan en internet o en cualquier otra fuente, son más de 3 escalas que se usan para medir la temperatura, pero como esas son las que mayor frecuentemente se usan, uno como que a veces le preguntas aparte y tiene esa duda. Una pregunta ahora voy yo, ya por el mismo hilo del profe. Son más de 3. Sí, pero vamos a ver, profe, vamos a ver ahora, a ver, quiénes se van a quemar en esta pregunta. Mentira, ¿quiénes van a responder esta pregunta? ¿Cuántos estados de la materia existen? Por ejemplo, No, dame un chance, profe, espérense, déjenme ver si 4. Yo pensaba. Dígame. Y si yo le diría que hay más de 35 estados de la materia. Claro, pero lo básico, ¿verdad? Lo que le enseñamos en Bien. secundaria, yo sé, profe, que hay muchos estados de la materia, pero específicamente ya no son 3 como eran antes, líquido, sólido y... líquido, sólido Y gaseoso, entonces son más ahora. Ahora son lo más de 35. básico. Líquido, sólido y gaseoso. Entonces, ¿ahora cuántos son? Ahora, en nivel secundario se están enseñando 4. Plasma, líquido, sólido y gaseoso. ¿Ok? Sí, correcto. Esos son los básicos. Esos son Pero los básicos. Y hay como más dice de 35. Más de 35. sí, pero no se me... el profe, lo que pasa es que el profe, eso, ¿cómo dice uno? Hay estados de la materia, igual que otros términos en física, en todas las materias, que si nos vamos en diferentes ramas, en diferentes utilidades, entonces sí hay más estados, sí hay más escalas de medida, de temperatura, y entre otros muchísimo más términos, pero específicamente lo más general son líquidos, sólidos, gaseosos y plasma para lo que es los estados de la materia, y para la parte que el profe nos dice, los 3 de la temperatura, las 3 medidas de temperatura son Fahrenheit, Celsius y Kelvin, que son las 3 principales, las que consideramos principales, ¿ok? Vamos a ver, dice Ramón. Eso es lo que se enseña en el currículum, que el plasma es fuego azul, ¿verdad, Ramón? Epa, ya usted ve, ya no es fuego rojo, y también esos son muchos enigmas, ¿bien? Entonces vamos a recordarles, en primer lugar, agradecerles, mejor dicho, por estar aquí con nosotros en esta noche, por participar de esa manera. Dice Celina que siga preguntando. Yo no te preocupes, vamos, quiero ver a Celina en todos los talleres que viene, ¿ok, Erickson? Y a Ramón también, en la medida de lo posible, a todos en general. Una pregunta ahí. Por ejemplo, generalmente en los talleres de educación física para las ocasiones naturales se dan los jueves, generalmente, y a veces se combina una parte con matemáticas. Hoy solamente se dio de física. Exactamente. Yo lo que sí, siempre lo que hacemos es avisarlo, aunque sea 2 horas antes, para que los que quieran participar de física, pues puedan integrarse. De todas maneras, recordarles que todos los encuentros hasta el momento, gracias a Dios, han sido grabados para subirlo a YouTube. Y yo ahorita voy a enviar, cuando termine de subir el de hoy, voy a enviar la lista de reproducciones. Incluso de ahí es que Furcal y Karina y yo nos conocemos, que nos dieron incluso Furcal y Karina están estudiando muy fuertemente. Ellos me dijeron, profe, mire, eso está mal, hay que arreglarlo, hay que tratarlo en otro taller. Yo creo que todo el mundo me escribe en privado, mire, profe, esto pasó, esto, mire, hay que revisarlo. Porque nosotros somos seres humanos y en el momento que damos los talleres hay muchas preguntas, pero hay otras preguntas que no surgen, ¿ok? Es igual que en la clase, igualito que en todas las clases. Entonces, mis amores, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera retroalimentar algo, decir algo sobre lo del taller de hoy? Estamos abiertos, el micrófono es suyo.
Dice Socorro que muchas gracias a ustedes por el tiempo. Siempre a la hora, en Socorro, Selina y a todos. Entonces, mis queridos y queridas, feliz resto de la noche. Dice en educación, no, yo, Selina, yo voy a mandar una lista de reproducción. Está en mi canal personal. Lo que pasa es que como estamos del área de matemáticas, se determinó que era mejor mantenerla aparte, ¿ok? Entonces, pasen feliz resto de la noche, espero que descansen, muchas gracias por estar aquí y Dios mediante, el martes para matemáticas nos vemos. En caso de que fuera física, pues le avisamos con tiempo. Pasen feliz resto de la noche. Socorro, yo lo voy a mandar. El profe Nilsson, si ustedes son naturales, el profe Nilsson le va a mandar el link, mi canal personal. Bien. Vamos.